Hacer esta nota porque quiero desasnarme un poco sobre los cazas F-16, ¿no? Sí. Quiero entender, quiero aprender, y me parece que es el día. Le quiero agradecer, ministro de Defensa hasta el 10, diputado a partir del 10. Digo, no sé cómo presentarlo, pero creo que hoy cumple muy bien el rol de ministro de Defensa, que es Luis Petri. Ministro, ¿sí? Nos quedamos con ministro y después cuando hablemos claro, más adelante tal, vamos con Gabriel? diputado. ¿Cómo le va? ¿Cómo Exactamente, está? hasta el 9 ministro, orgulloso de pertenecer a la gestión del presidente Javier Milei, que hoy ha posibilitado un hito histórico, no solamente para la Fuerza Aérea, sino para todas las Fuerzas Armadas y para el pueblo argentino. Es la adquisición más importante de un sistema de armas, de una compra militar de los últimos 40 años. Y esto habla, por un lado, del respaldo que ha hecho esta gestión, y particularmente el presidente Javier Milei, a las Fuerzas Armadas, y por el otro lado desnuda la desinversión, la desidia, el destrato, la demonización que hubo durante décadas para con las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero es trascendental para custodiar, para controlar, para garantizar la soberanía en nuestros cielos, digo, para defender a los argentinos. Estos aviones caza multirol que hoy se incorporan, que llegan los primeros 6, y que van a totalizar 24 en un periodo de 4 años, son fundamentales. De lo contrario, lo que sucedía con el kirchnerismo es que se declamaba soberanía, se rasgaban las vestiduras, hablando de soberanía de cotillón, pero en definitiva la soberanía se ejerce, y se ejerce con actos como estos, con la compra de aviones que permiten, entre otras cosas, el control total del territorio argentino, porque vos pensás, Gabriel, que estos aviones vuelan a una velocidad de 2.500 kilómetros, llegan a volar por hora. 2.000, son supersónicos. Imagínate que de Tandil a Buenos Aires lo hacen en un trayecto y en un periodo de 12 minutos. Claro. Y esto permite justamente que nuestro espacio aéreo esté custodiado y controlado, pero además tienen la capacidad, al ser multirol, tienen la capacidad no solamente de repeler ataques aire-aire, sino también aire-tierra. Ministro, desde un sector de... ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Lo saludo por la calle. Sí, justo. Desde la oposición hablaron de los F-16 como una chatarra, ¿no? Tratando no entienden absolutamente nada. Claro. Bueno, pero a ver, la pregunta que hay que hacerle a los que critican, ¿qué compras hicieron ellos? Claro. Es decir, ¿cómo equiparon a las Fuerzas Armadas? Nosotros podemos decir que en 2 años trajimos los aviones P-3 Orion para controlar y custodiar nuestra zona económica exclusiva. Fíjate lo que ocurrió, Gabriel, esto es sintomático del gobierno kirchnerista. Firmaron un contrato, pero lo incumplieron, y nos encontramos con un incumplimiento con el gobierno de Noruega, y a partir de allí tuvimos que renegociar ese contrato, y después no solamente que tuvimos que renegociarlo y pagar las cuotas que correspondían, sino que además esos aviones habían sido adquiridos sin los radares, que es prácticamente el corazón del avión, porque lo que busca es poder captar a buques pesqueros en la zona económica exclusiva o en alta mar. Con lo cual, digo, prácticamente tuvimos que reencauzar la compra, y hoy ya la Armada Argentina cuenta con 2 aviones P-3 Orion que refuerzan el control y vigilancia que hacen los buques. Vos pensás que en el 2024 navegaban 24 buques en las aguas argentinas, el mar argentino, y en el 2023 lo hacían solamente 5. Claro. Y otro tanto podemos decir con el ejército. Acabamos de hacer la adquisición más reclamada y más requerida del ejército con los Strikers, estos vehículos 8x8. Fui al Pentágono, me reuní con el secretario de Defensa de los Estados Unidos, secretario de Guerra actualmente, Pete Hetzel, e hicimos posible, ya llegaron 4 y llegan 4 más a fin de año, y ni hablar de los aviones caza multirol F-16. Ahora, vuelvo al principio de tu pregunta. Los que dicen que son chatarra, primero que no pueden dar cuenta de ninguna adquisición relevante para la defensa, para garantizar la defensa de los argentinos, para defender a los argentinos, para garantizar su soberanía, su integridad territorial, la libertad, la independencia, custodiar los recursos. No lo pueden hacer
y lo que hicieron durante muchísimos años fue tour por el mundo, buscando adquirir sistemas de armas, pero no concretaban ninguna compra relevante. El turismo de la defensa lo llamo yo. Ministro, estaba tratando, cuando preparaba la nota para charlar con usted, leí algunas cuestiones, las cuales se las voy a trasladar para que me las valide o no. Hay una cuestión que me quedó decirte, perdón, una cuestión que me quedó decirte. Sí. El tema de los aviones, la antigüedad del avión, tiene que ver con las horas remanentes que tiene ese avión y con la aviónica y la modernización de esa aviónica. Claro. Y estos aviones tienen horas remanentes para por lo menos 25 años y son aviones que el mundo está luchando. Argentina va a pasar a integrar un selecto grupo de más de 26 países, muchos de ellos miembros de la OTAN, que tienen aviones F-16. Estados Unidos tiene aviones F-16, tiene más de 800 aviones F-16. Y hoy en los conflictos en el mundo se está peleando con estos aviones. Bueno, entonces está claro que es un avión moderno, equipado con la última generación y absolutamente necesario para la República Argentina. Mire, había notado esto, que tiene que ver con los datos que usted me dio sin saberlo esto. Yo tomé nota, 25 países utilizan los cazas F-16, usted me dijo 26, pero estamos más o menos en la misma línea. Muchos países de la OTAN, Estados Unidos utiliza, y hay 2.000... F-16 operativos en el mundo. Más o menos 4.000 que se fabricaron. Es el avión más vendido y más fabricado del mundo de aviones caza, ¿no? O sea, es un avión claramente hoy vigente de guerra, ¿no? Sí, por supuesto. Por eso cuando uno, habla con los especialistas, basta consultar con la Fuerza Aérea, basta consultar con los integrantes actuales o los retirados de la Fuerza Aérea. Mira, Gabriel, no solamente estamos proyectando a la Fuerza Aérea al futuro con la adquisición de estos F-16, sino que nosotros reivindicamos el pasado. Y por eso hace 2 semanas atrás fuimos a la 4ª Brigada Aérea de Mendoza, porque la declaramos brigada heroica, porque allí murieron 8 pilotos en Malvinas del escuadrón A4C Skyhawk. Y los pilotos, cuando estábamos, los veteranos de la Guerra de Malvinas, cuando terminó la reunión y hablábamos de lo que significaba para la República Argentina la adquisición de los F-16, con lágrimas en los ojos, nos decían que ellos creían que nunca iban a poder presenciar y ver que la Argentina incorporase un sistema de armas como el F-16. Y por eso hoy estuvieron con nosotros en Río Cuarto, y muchos de ellos, la inmensa mayoría, te puedo garantizar que emocionados, estaban viendo cómo los F-16 aterrizaban en suelo argentino, como millones de argentinos hoy los vieron o por televisión o lo presenciaron en la ciudad autónoma de Buenos Aires o en Río Cuarto, ¿no? Sí, le quería preguntar sobre eso, después volvemos a la parte técnica, si le parece. Vamos un poco más a lo humana. Yo contaba que me retrotrajo cuando era pibe, que mis padres de José Mármol me traían a la capital, casi como una excursión para ver cómo despegaban y aterrizaban los aviones en Jorge Newbery, que para nosotros era toda una cosa tremenda. Hoy veía a la gente, vi abuelos, vi nenes a cococho arriba del hombro, vi mamá y papá como diciéndole, mira, estos son aviones de guerra. ¿Qué le genera eso a usted, ministro? Bueno, la reivindicación de las Fuerzas Armadas, el respaldo de las Fuerzas Armadas. Nosotros reivindicamos su historia, Gabriel, porque pensemos que cuando yo te digo que se las destrató, se las demonizó, en donde hubo perjuicio ideológico, en donde se las persiguió y se las destrató, nosotros somos un gobierno que al contrario, que las abraza y que permite que la sociedad las abrace. Por eso los desfiles militares que volvieron a la República Argentina y con un sentido federal. Por eso los cambios de guardia, y por eso nosotros alentamos a todo acto en donde la sociedad pueda manifestar ese profundo amor que tiene por sus Fuerzas Armadas y que tiene que ver con el origen mismo de las Fuerzas Armadas y de la República Argentina. La independencia argentina, la libertad de la República Argentina está ligada a San Martín, a Belgrano, a Güemes, en el Ejército del Norte, en el Ejército de los Andes, que posibilitaron no solamente la independencia de la República Argentina, sino de medio continente, y esto es trascendental y creo que nos llena de orgullo. Hubo una visión sesgada que la circunscribía estrictamente en los 70 y a partir de allí las apaleaba constantemente, y no solamente eso, Gabriel, sino que las perseguía por portación de nombre, porque claro, pensá que cuando nosotros llegamos al Ministerio de Defensa habían ascensos de profesionales
muy capacitados, preparados, que no lograban ascender en su carrera militar porque tenían algún apellido vinculado a los 70. Claro. O los grupos, el grupo de trabajo que eliminamos del Ministerio de Defensa, conformado por civiles que tenían verdaderas facultades y atribuciones judiciales para justamente esto, carpetear a militares e impedirles el ascenso por motivos extraños a su carrera militar. Entonces, este respaldo viene de la mano de una consigna muy concreta y muy precisa del presidente Javier Milei, que habló de, primero, historia completa y segundo, respaldo absoluto a las Fuerzas Armadas, y por eso esta designación de mi sucesor siendo parte de las Fuerzas Armadas y jefe del Ejército. Le quería preguntar justamente esto a lo que venía marcando. ¿Cree que para Presti, el teniente general que lo va a reemplazar en el cargo, porque usted va a ser diputado a partir del 11 de diciembre, hay una persecución también para él ideológica? Sí, yo no tengo dudas, pero por eso yo les decía el otro día en la Cámara de Diputados, y lo repito aquí, quienes lo critican al teniente general Carlos Presti, deberían ir al psicólogo, porque particularmente lo critican sectores vinculados al kirchnerismo que dice ser peronista. Perón fue militar y fue ministro de guerra. Entonces, claramente el fundador de ese espacio político fue militar y fue ministro de guerra. Y de hecho los kirchneristas, por eso yo los mandaba al psicólogo, los kirchneristas cuando les tocó gobernar no tuvieron en cuenta eso, y tampoco tuvieron en cuenta que pusieron muchas veces a conducir el Ministerio de Defensa a montoneros a los cuales Perón había echado de la plaza. Claro. Ministro, ¿es verdad que se habían enfrentado con las Fuerzas Armadas, ¿no? Está claro. ¿Es verdad que 3 Boeing KC-135R, que son aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, acompañaron a los F-16 de Dinamarca aquí a la Argentina? ¿Esto es cierto? Bueno, claro, porque son aviones de reabastecimiento. Había uno que estaba apostado en Centroamérica, por si era necesario. En toda la operación intervinieron 4 aviones de reabastecimiento, 3 de manera efectiva, pero sí, porque vos imaginate que el ferry, que es el traslado de los aviones, se hizo con los aviones volando. Digo, en otras oportunidades los aviones llegaron en barcos, estos llegaron volando. Claro. y esto habla de las claras de la prestancia que tienen estos aviones. Le voy a hacer una pregunta del señor que lo saludó recién en la calle, muy callejera. ¿Cuál va a ser la función cotidiana y diaria que van a tener los F-16 en la Argentina? Yo me encuentro con usted en la calle, no lo conozco, yo no soy periodista, y le digo, ministro, ¿qué van a hacer estos aviones en la Argentina? ¿Cuál va a ser la función fundamental? Hay 2 funciones importantísimas de todo sistema de armas. La primera es la disuasión, porque vos le estás diciendo al mundo, ojo con nosotros, que nosotros tenemos con qué responder si nos quieren atacar o si van por nuestros recursos naturales, ¿no? Okay. Contar con F-16, contar con submarinos, que ya dijo el presidente de la Nación que los vamos a adquirir. Tenemos una carta de intención, yo firmé una carta de intención con el actual primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, que era ministro de Defensa en ese momento, y está la clara intención de adquirir los submarinos. Sin lugar a dudas, la disuasión es trascendental, porque es importantísimo para que ningún país o grupo paraestatal eventualmente decida hacer un ataque a la República Argentina. Y la otra es el control y vigilancia. Vos tenés un control total sobre tu espacio aéreo, tu espacio marítimo, claro. Digo, con sistemas de armas, con aviones que están preparados para repeler cualquier tipo de agresión. Este fortalecimiento de las Fuerzas Armadas que hablábamos, estamos hablando con el ministro Luis Petri, que hablábamos en el comienzo de la nota, ¿estaban devastadas cuando usted asumió las Fuerzas Armadas? Sí, claro que sí. Vos fíjate, te voy a dar un dato. No comían en los cuarteles, tenían que partir las guardias y nosotros a partir de esta gestión, y aquí quiero mencionar al teniente general Presti, 20.000 hombres hoy comen en los cuarteles del ejército, y esto es producto de nuestra gestión. Claramente tenían destrato, tenían persecución, claramente no eran respaldadas, y en poco tiempo hemos logrado mucho. Falta muchísimo por hacer, por ejemplo, en materia salarial. Nosotros encontramos una brecha entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad del 24%, lo hemos bajado.
y vamos a dar un aumento también en los próximos meses, que se va a anunciar próximamente, para ir equiparando a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. Pero lo que existió durante el kirchnerismo fue mucha retórica, mucha soberanía de cotillón, pero pocos hechos concretos para respaldar y reivindicar a las Fuerzas Armadas. Al contrario, muchas veces había encarnizamiento para con ellas. La última, ministro, y no le quiero robar más tiempo y le agradezco como siempre la deferencia de charlar con nosotros. Hoy leí al canciller Kirchner, ¿no? Digo, la importancia de las aperturas, ¿no? Y leí algo así como que Dinamarca, a partir de la compra de los F-16, va a reabrir la embajada danesa aquí en la Argentina. ¿Esto es así? Sí, claro. Y Argentina va a abrir, ya tiene previsto abrir la agregaduría, porque hay una dimensión, más allá de la disuasión y más allá del control y la vigilancia, Gabriel, hay una dimensión geopolítica de estas compras, porque a quien vos le comprás, prácticamente te vinculás por décadas, si se quiere. Claro. Entonces, sin lugar a dudas, tuvo un sentido estratégico esta compra en dos aspectos. Por un lado, Dinamarca, y por el otro lado, fundamental, Estados Unidos. Estados Unidos posibilitó y favoreció esta compra porque por las condiciones de adquisición, claramente vos pensás que estamos pagando por 24 aviones caza multirol F-16, $300 millones, similar al costo que tiene cada avión F-16, al costo que tiene un Pampa. Claro. Para que vos te des una idea. Entonces, claramente, Estados Unidos ha apoyado esta compra y supone también un fortalecimiento de la alianza con los Estados Unidos, donde nosotros, y lo ha dicho el presidente Javier Milei, pretendemos ni más ni menos que ser el socio estratégico en el hemisferio sur de Estados Unidos. Claramente, hoy la Argentina, creo que somos más o menos contemporáneos, yo tengo 50 años, sí, claro. Y creo que la etapa que yo viví de la Argentina, siendo quizás vista por el mundo, creo que fue la de Carlos Menem, no recuerdo otra, y quizás fue en mi juventud. ¿Usted cree que hoy, a partir de la imagen del presidente Javier Milei y todas estas situaciones que se están viviendo en la Argentina, otra vez Argentina está siendo vista por el mundo entero? No tengo dudas, pero no solamente está siendo vista. Javier Milei es un faro, se ha transformado en un faro. Digo, es una persona que está siendo mirada y está siendo seguida por los principales líderes mundiales, porque no pueden entender como un país que venía de políticas populistas, demagógicas, que lo habían condenado al subdesarrollo, se haya recuperado tan rápidamente, tomando medidas que muchas veces tienen costos políticos, pero que, a diferencia de lo que ocurre en otros países, esas medidas tienen una altísima legitimidad popular, como quedó demostrado en las elecciones del 26 de octubre. Entonces, sin lugar a dudas, esa batalla cultural, no solamente la económica que encarna el presidente Javier Milei, sino la batalla cultural que encarna en un mundo cruzado por el wokismo, es mirada y es admirada por los principales líderes del mundo, empezando por Donald Trump. Claramente el teniente general Presti va a continuar con una línea del ministro Petri, ¿no? Digo, esa es la idea. Lo va a superar y va a ser, y eso es lo importante, que continúe la gestión, que la profundice, que supere, porque eso significa que las Fuerzas Armadas van a estar mejor, que las Fuerzas Armadas van a estar más reivindicadas, más respaldadas, más equipadas, más entrenadas, y en definitiva los argentinos vamos a estar más seguros y más defendidos. Ministro, un placer, como siempre. Gracias por su tiempo, que termine bien el fin de semana. Que esté muy bien. Un abrazo enorme, Gabriel, y un abrazo a todos los argentinos. Muchas gracias. Bueno, el ministro de Defensa, Luis Petri, en un día, nota importante, ¿no? En un día trascendental, llegaron los F-16 casa, y hablamos un poquito de qué se trata todo esto, ¿no? Claro. Porque F-16, F-16, F-16... En Caballito se escuchó un poquito. No los vimos, pero se escuchaba en Caballito. Claro. No llegué a ver, pero... Supersónicos. Sí. ¿No? Se escuchaba así como... 2000 operativos en el mundo. Estados Unidos, algunos países de la OTAN, 25 países tienen los caza 26. 24 dijo, ¿no? Que van a llegar. Llegaron 6, falta que llegue la otra tanda. Interesante conocer, explicó también cuáles son los dos motivos fundamentales y principales que son los que van a hacer y trabajar los F-16 en la Argentina. Así que,